hay veces que tenemos ataques espirituales, desconocemos cuáles son sus procedencias y en realidad el sistema astutamente está en la mano del enemigo. Acuérdate que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces empezamos a ver desde ese enfoque el Dios de este siglo, tú sabes quién es. Entonces empezamos a ver, mucha gente dice, no, si ya está derrotado, Jesucristo ya lo venció, pero Jesucristo lo venció. Y cada uno de nosotros vamos a estar realmente para llevar a los procesos que Dios quiere que pues, vivamos nuestra predestinación de antemano, que es aquello preparado de antemano. Dios quiere que podamos nosotros, nuestras capacidades de entendimiento puedan ser ensanchadas, puedan ser abiertas. ¿Para qué? Para comprender cómo si nuestro Señor Jesucristo lo venció, cómo el enemigo todavía opera en contra del pueblo de Dios y funciona antagónicamente en medio nuestro y a veces no lo podemos percibir. Entonces, el sistema está dando los últimos coletazos en el mundo y va a querer, a través de sus propias artimañas y propias estrategias de destrucción, va a querer al pueblo aún, dice el Señor, dice que va a engañar aún a los escogidos. Entonces, es importante verlo desde este enfoque. Dice que si puede engañar aún a los escogidos, entonces, ¿qué es lo que quedaría de la parte del pueblo en cuanto solamente han sido llamados? Entonces empezamos a ver que hay que tener un cuidado. Nosotros tenemos nada menos las capacidades que Dios nos ha otorgado, las tenemos que ensanchar a disposición de Dios para que nuestras capacidades de entendimiento sea a través de la revelación, a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, que son los únicos medios a los cuales pueden darte una dimensión para que podamos vivir en la plenitud que Dios estableció a través de la. Es un tema delicado. Tratar y forjar este conocimiento, realmente empezamos hoy cuando juntos tomando nota o haciendo un devocional juntos en esta mañana, el Espíritu Santo va a tratar con cada uno de nosotros y nos va a mostrar las dimensiones de Dios que son necesarias conocerlas, porque la parte antagónica también se quiere hacer verdad. Entonces tenemos que tener cuidado, no tenemos que darle ningún paso a lo antagónico que es lo opuesto a Dios y dejarle una atmósfera para que pueda transitar con comodidad en medio de la verdad. Entonces transmitimos media verdad y es lo que Dios quiere pedir, que nosotros transmitamos a través del verdadero diseño que tiene la palabra, transmitamos solamente verdad y no que lo antagónico se quiera entremezclar. El Señor es tan fiel y verdadero. Yo quiero que recuerdes, vamos junto conmigo, por un segundo nomás, vamos un segundo, porque este versículo yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú le escudriñas la Escritura. Juan 15, ¿tú te acuerdas de lo que dice? Yo soy, repite conmigo, dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. Entonces, acá hay algo curioso, cómo nuestro Señor Jesucristo tenía necesidad de decir en las atmósferas espirituales, yo soy la vid verdadera. Entonces, estaba diciendo, escúchenme bien, yo soy la vid verdadera. Hay otra vid que es antagónica y a la que yo quiero que vosotros puedan estar atentos en esta mañana, la cual el enemigo también te introduce, te quiere injertar en esa vida antagónica con distintas artimañas y estrategias del enemigo a las cuales manipulan y a las cuales hacen algo, ¿sabe qué? Entenebrecido. Cuando el entendimiento está hablando entenebrecido,
Entenebrecido en el original significa eclipsado. Y eclipsado es aquello que se pone algo por delante. Entonces, esa actitud del entendimiento entenebrecido, porque las atmósferas antagónicas toman la posición del intelecto y de las capacidades del hombre, entonces ahí viene a poner algo por delante para que no vea lo que está por detrás, para que no veas la verdad. Y la verdad, dice, nos hará verdaderamente libre. Entonces, solamente la verdad hace tomar libertad al espíritu de la generación. De nuevo en el hombre, la verdad para que y si yo no hablo verdad, si yo estoy hablando permitiendo las atmósferas antagónicas se entremezclan en la verdad, por eso dijo el apóstol Pablo, nosotros hablamos con franqueza y no como Moisés, que no le habló con franqueza al pueblo de Dios. Franqueza es no hablar con la verdad, es hablar a través, vamos a decir, con una atmósfera que es opuesta a la verdad y aún habla sin sinceridad, no habla con fidelidad. ¿Para qué? Para que podamos hacer a las naciones. Pero entonces, acá una tarea ardua, pueblo de Jesucristo, es mejor que se lo diga ahora antes de estar expuesto a circunstancias a las cuales el sistema está avanzando vertiginosamente en contra del pueblo de Dios y en contra de a la eternidad de Dios, de la revelación, de lo oculto, de los misterios, de los secretos, para que nada antagónico verdadera. Y vemos, entonces, ¿dónde está la vid que no es verdadera? Apóstol Juan. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a ir a la escritura entonces. Yo quiero que vayas al libro de Deuteronomio 32, 31. Mire lo que dice. Esto está hablando, yo no quiero leer todos los versículos porque no nos daría tiempo. Y en los versículos 28 dice, esto es Dios que habla al pueblo de Dios en cuanto, acuérdese que el pueblo de Dios en la época de Deuteronomio era el pueblo que había entrado a Egipto y había estado nada menos Moisés en el Sinaí y todas las características que Dios le había confiado el tabernáculo de Dios aquí en la tierra en la época de Moisés y vemos un sinnúmero de cosas. Pero no te puedo decir y leer todo. Pero mire lo que dice Deuteronomio 32, 28, dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Entonces, estamos viendo que Dios está diciendo que es una nación privada de consejo. Entonces yo aquí tengo que acordarme que entre los 7 espíritus que reposaba en el 11:2 de Isaías, uno era el espíritu de consejo. Entonces yo tengo que estar atento al espíritu de consejo. ¿Está conmigo? Bien. A la cual yo tengo que tratar de 31 del libro Pentateuco del Deuteronomio. Mire lo que dice. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Alabado sea Dios. Escuchen, mire lo que dice. Porque la roca, yo estoy leyendo versión Reina Valera, porque, mire lo que dice, porque la roca de ellos en minúscula, porque la roca de ellos en minúscula no es como la roca nuestra con roca en mayúscula. Entonces, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Entonces empezamos a ver que acá está mostrando quién es la roca, Jesucristo. ¿Quién es nuestro fundamento? Jesucristo, la roca.
Pero dice que la roca de ellos, los que quieren manejar la vid verdadera, la vid antagónica, quieren entremezclarse con la vid verdadera, su roca dice que no es como la nuestra. Está con fundamentos antagónicos, no es como los fundamentos de la verdad. Entonces empezamos a ver, en el versículo 32 del libro del Deuteronomio dice, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, venenos de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? ¿Se da cuenta qué grave era este problema, no? Este problema grave, estamos viendo la vid, que nuestro Señor Jesucristo es la vid verdadera, pero acá estás viendo que hay una vid antagónica, porque dice que la roca de ellos no es como nuestra roca, no es Jesucristo, no es como la vid verdadera que tenemos nosotros. Así que hay una vid que es antagónica y se quiere entremezclar dentro de la vid verdadera. Y dice, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas que ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Entonces, empezamos a ver que el funcionamiento del efecto de esa vid, de la vid de Sodoma, ocasiona daños irreparables en cuanto cuando se bebe empieza a tener ponzoña. Usted sabe que es un grado de veneno y puede llegar a algunos casos que si la persona es alérgica puede asfixiarla y terminar muerto. Entonces, la vid verdadera es la que va a traspasar todas las capacidades de entendimiento para que te posiciones a través de la luz de la verdad, que es la vid verdadera, que es la roca con mayúscula. Si tú me estás siguiendo en la Biblia, en tu Biblia va a ver que en la 1960 habla que la roca de ellos, la vid de Sodoma, como roca está en minúscula. No es como la vid nuestra, de nuestra roca con mayúscula. Señor Jesús. Yo quiero que te quede claro esto. Yo quiero que ábrale capacidad de entendimiento, porque esto dice conmigo y se llama toros. En las atmósferas espirituales. Bueno, mire, vamos a leer desde, ahí está, desde el 30, vamos a leer desde el 30. Acabamos de leer, la vida de ellos. Cuidado, claro, mire lo que hizo y lo que fue capaz de hacer cuando se bebe una vid a la cual no es la verdadera. Por eso que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Entonces yo tengo que tener mayor cuidado de tener discernimiento en este tiempo, qué bebida, qué fruto de la vid estoy bebiendo en mi vida espiritual, para que yo pueda permanecer como pámpano y pueda crecer como fruto maduro en la vid verdadera.
¿Está comprendiendo? Entonces empezamos a ver, leemos, le había dicho desde el 31, mire, desde el 30, de 19:30 del libro de Génesis dice así. Iglesia, no te distraiga, porque lo que vas a ver hoy es algo a lo cual te debes guardar. Dice así: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él. Entonces la mayor ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos nuestro padre la descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no siguió. Dieron de beber vino a su padre aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a Luz la mayor un hijo que llamó Moab. ¿Está comprendiendo? Y el padre de los moabitas. Y la menor dio a luz y llamó su nombre Benamí, el cual es el padre de los amonitas. Bien. Qué grave que es esto. Se da cuenta que cuando se entremezcla lo antagónico de Dios en la vida verdadera, puede ocasionar daño. Porque mire lo que hace la descendencia, las generaciones, al haber estado en una atmósfera antagónica en cuanto a Sodoma y Gomorra, la vid de ellos, acuérdese que eran uvas ponzoñosas, eran veneno de serpientes, y es su vino. Entonces se estaba refiriendo a este acontecimiento. Aquí ocasiona el daño mayor de la paternidad mostrada en las escrituras. Entonces hay una generación que se maneja antagónicamente, y a los cuales realmente pretenden engendrar descendencia a través de una vid antagónica que quiere mezclarse con la vid verdadera. ¿Por qué? Porque este sistema, este espíritu, este acontecimiento, inclusive en algunos casos en la escritura lo muestra como doctrinal. Escúcheme bien, los nicolaitas, el camino de Balaán, y los nicolaitas que habla el libro de Apocalipsis, están mostrando figurativamente la sombra y figura de lo que realmente ocasiona el mismo daño de esta vid, de este vino que dieron a beber las hijas de Lot a Lot para tener descendencia. Entonces encontramos que en la iglesia corre el riesgo de que estemos dando a beber un vino a la cual las generaciones salgan totalmente fuera del ordenamiento divino. Entonces es para tener cuidado. Pastor, pero esa enseñanza es más para el liderazgo. Y sí, pero ¿sabe qué? El Señor habló a mi espíritu. ¿Y sabe lo que me dijo? Que hay muchas palabras que sí tienen que ser para el liderazgo, pero ¿sabe lo que me dijo? Y me exhortó. Cuando Jeremías tuvo que llevarle a un pueblo rebelde y contradictor el mensaje, no tenía que medir si una palabrita para el liderazgo y otra para el pueblo, no. Él le tenía que profetizar al pueblo para que realmente todos tuvieran la oportunidad del ordenamiento, del alineamiento, de proceder al arrepentimiento y tener un temor reverente para este tiempo. Entonces, hay enseñanzas que pueden ser para el liderazgo, pero yo no le tengo que quitar
lo que viene de la revelación, porque hay espíritus que tienen espíritu enseñable, hay espíritus que están en las capacidades de entendimiento para ser impartida una palabra, y capaz con la capacidad de entendimiento todavía no la pueda sobrellevar esa revelación, pero después se va a dar cuenta y el Espíritu Santo le va a empezar a discernir qué es lo antagónico a lo que es la vida verdadera, qué es lo que quiere mezclar a la riqueza de la palabra de la verdad. Entonces yo debo tener hoy un cuidado de cuidar la palabra de verdad. ¿Saben? Iba viajando por la costa del Mediterráneo, escuchando una radio, un profeta, y él decía, no podemos hablar media verdad. Y es realidad, pero yo tengo que buscar la media verdad. Entonces la media verdad es no confrontarte con una palabra para que vivas una vida de plenitud, para que seas engendrado por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, si yo trabajo y que sea el Espíritu Santo que te despierte, que te levante, que te ponga en pie, y las palabras a las cuales no hacen afectación a tu espíritu, entonces, ¿sabe qué hace lo antagónico? Se entremezcla y empieza a bajar las atmósferas en nuestra alma y nos dice, estate cómodo, estate quieto, total, podés funcionar. No. No des lugar, alabado sea Dios, a lo antagónico, porque el Dios de este siglo cegó a los incrédulos el entendimiento para que no resplandezca. Entonces, el Dios con minúscula, la parte antagónica de esa vid, que no es verdadera, sino es la antagónica, a la cual es un veneno mortal, es un veneno de áspide, es amargo. Entonces, yo debo tener cuidado de mi vid. Yo tengo que cuidar la vid, para que no sea que después me dé que, ¿se acuerda lo que dice en Isaías? Alabado sea Dios, que hay una vid. Esta palabra no la tenía para compartir, pero voy a ir porque si el Espíritu Santo creo que está, no me acuerdo qué capítulo, pero vamos a ver que Dios me dé sabiduría. Cantaré, gloria a Dios. Mire lo que dice. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía una viña, ahí está. Le dio, mira, le había secado, le había despedregado, le había plantado varias vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uvas silvestres. Entonces, acá donde yo tengo que tener cuidado, se da cuenta qué tipo de uva en mí, ¿sabe qué? La congregación sería un racimo. Y el racimo debe estar exprimido en la copa de Dios. ¿Para qué? Para que ese racimo que alcanzó la estatura de madurez, la estatura del varón perfecto, debe ser exprimida en la copa de nuestro Rey, para que la bebamos con Él en la casa de nuestro Padre. Entonces, ¿qué vida estoy dando yo? ¿Qué fruto de la vida estoy presentando en cuanto a verdad? Y yo estoy dejando que el sistema antagónico con astucia se entremezcla a través de una vid que no es verdadera. Entonces, esta enseñanza es peligrosa para no entender y poder estar abierto nuestras capacidades. Por eso que el apóstol Pablo, con mucha sabiduría, le decía a los efesios, que dice, para que a través de la escritura, a través de la palabra, pueda ir alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tenemos que nosotros, a través de los ojos, según lámpara de los ojos el cuerpo, dice la Escritura. Entonces yo tengo que estar lleno de luz dentro para que mis ojos puedan ver. Entonces, y para que mis capacidades de entendimiento puedan estar entrenadas para con mayor cuidado de lo que yo estoy haciendo. Dios va a demandar cuenta a cada uno a los cuales Dios nos ha confiado. Entonces yo tengo que tener cuidado en cuanto la vida verdadera. Bien, pero hay una cosa que el apóstol Pablo también le decía a los Colosas con mucha sabiduría, porque tenemos que alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Entonces,
a veces no alcanzamos a alcanzar las plenas riquezas en nuestro entendimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué no alcanzamos toda la riqueza del pleno entendimiento? Porque el sistema mismo se entremezcla en nuestra vida espiritual, a lo cual nos quiere, vamos a decir, hay un término que hace constricción, nos quiere como quitar el aliento. Constricción es que nuestros huesos queden tan oprimidos, aunque la atmósfera yo no pueda tener el hálito de la capacidad de vida que me dio Dios en el soplo, que sopló y formó un ser con alma racional, con un cuerpo, un alma y un espíritu, y que el sistema más la palabra antagónica que se quiere mezclar con la verdad, eso me ¿qué dice? Constricción, me quita el hálito, me quita, ¿sabe qué? Y me sofoca, y me empieza a bajar una atmósfera a la cual es que estoy expuesto para colapsar, estoy expuesto porque, ¿sabe qué? Que hace tanta constricción que aún el sistema hace como grandes nuestras venas, terminan dejándonos sin el oxígeno, sin la irrigación de la sangre al cerebro, y corremos riesgo de caer inconsciente y expuesto ante el sistema para que nos lleve de las narices a la esclavitud. Así que la verdad os hará verdaderamente libre. Entonces yo tengo que tener un cuidado, porque la verdad verdadera está en la palabra. Entonces, amada iglesia, lo que estamos viendo esta mañana, pastor, ¿y qué pasa, pastor? Bueno, esto de que me hayan reconocido el apostolado después de varios años de servir a Dios, con el espíritu que Dios ha querido que trabaje al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios te demanda una responsabilidad de cuidar lo que Dios ha confiado al cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Romanos 12, el apóstol Pablo, con un cuidado, decía, acuérdese que Jesús dijo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Jesús dijo varias veces, dijo, vosotros sois aún sin un entendimiento. Entonces, Jesús estaba teniendo cuidado. Mira que recién están entrando al conocimiento, entonces yo tengo que cuidarlos. Y acá empezamos a ver algo que es importantísimo. Mira lo que dice. No conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese versículo lo hemos leído en distintas circunstancias y etapas, pero esta es grave. ¿Sabe por qué? Porque dice que hay que renovar nuestro entendimiento, pero ¿para qué? Para que no nos conformamos a este siglo, que el Dios de este siglo gobierna el sistema. ¿Están comprendiendo? Entonces, Jesús lo dijo, el Dios de este siglo. Entonces empezamos a ver, también lo dijo el apóstol Pablo. Acuérdate que le dijo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, el resplandecer la luz del Evangelio es la verdad. Entonces, si yo no tengo una actitud en el altar de Dios, en la presencia de Dios, en la intimidad, de que realmente empiece a bajar mayores niveles de revelación de lo oculto, de los misterios, de los secretos, de los tesoros, dice que esto lo tengo guardado y sellado en mis tesoros escondidos, en mis tesoros. Escuche, Dios tiene una enseñanza guardada en los tesoros, pero ¿para qué? ¿Para que no nos sea útil? No, Él abre los sellos de nuestras capacidades de entendimiento cuando realmente estamos bajo la atmósfera correcta de la revelación, a lo cual nada menos el espíritu de adopción de Abba Padre, ministrado por los ministros competentes del nuevo pacto que son del Espíritu, empiezan a bajar un manto de revelación, de posicionamiento para que la iglesia pueda establecerse, pero brillar y estar avanzando y aún
el sistema no pueda hacerle ningún daño porque está apercibida. La iglesia debe estar apercibida de los acontecimientos de lo que nos rodea para que usted, aún en cual fuera la circunstancia, usted pueda vivir con plenitud delante de la presencia de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? No escuché amén. Alabado sea Dios. Bueno, para escucharlo por el audio, capaz se hace difícil, pero bueno, yo le digo que usted pueda consentir que así sea y pueda dejarlo establecido en su vida. Entonces, empezamos a ver algo gravísimo. ¿Se acuerda que dice Pedro, dijo establecido, nuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar? Entonces, tenemos un adversario. Jesús dijo que es el Dios de este siglo, pero que quiere enceguecernos nuestras capacidades de entendimiento, para que no podamos absorber y alcanzar las mayores riquezas del pleno entendimiento. Entonces hay una guerra ahí. Entonces yo tengo que saber cómo afrontarla. Yo tengo que saber qué es lo que está utilizando en los últimos coletazos el sistema a través del Dios de este siglo para que quiera atacar a la iglesia, detener al cuerpo de Cristo, detener a la almada para que no sea desposada con nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo. Iglesia de Jesucristo. Y es algo gravísimo. Sabe que tuve una experiencia en estos días a través de estar en ayuno constante. Gracias a Dios siempre ha puesto poner el querer y el hacer, pero hay algo que realmente siempre tenemos que resistir ante todos los avances que puedan las atmósferas antagónicas querer, vamos a decir, querer detenerte, o que no llegue la revelación, que no llegue el conocimiento para que la iglesia pueda librar las batallas, y por eso que la voz profética va por delante para derribar todas las estrategias y aún descubre las estrategias del enemigo. Recuerda que Eliseo le decía al rey de Israel, mira, que los de Asiria van a venir por tal lado, no vayas. Hasta el rey de Asiria dice que, alabado sea Dios, se turbó. Así que el enemigo se turba cuando nosotros derribamos las estrategias. Entonces, iglesia de Jesucristo, yo quiero que veas esta enseñanza hoy y abra tus capacidades de entendimiento, porque me mostró como una anaconda gigante que tragaba a los hombres, pero hasta la mitad del cuerpo, y después los expulsaba hasta la altura de los hombros, y después los soltaba. Entonces vino una revelación del cielo, vi la serpiente, era como una anaconda gigante, y yo le pregunté a Dios, ¿y sabe lo que me dijo? Hay hombres que están todavía en el pueblo de Dios, escuche atentamente, ni aún el sistema quiere que funcione dentro del sistema. Pero mire lo que es grave, yo quiero que vaya a Apocalipsis, vaya conmigo, Apocalipsis 3:16, y es peligroso. Mire lo que el Espíritu Santo ministró con una enseñanza poderosísima, y es para que podamos derrotar todo el sistema que quiere o lo que quiera hacer. El sistema quiere absorberte hasta que no puedas caminar correctamente dentro del ordenamiento divino de Dios. Te quiere asfixiar porque hace una constricción en tu cuerpo que aún te quiere colapsar, porque aprieta también tus venas, a las cuales llevan la irrigación de la sangre al cerebro, al corazón, y aún, ¿para qué? Para que quedes inconsciente. Entonces, empezamos a ver que es algo peligroso, porque sabe que esa figura de la anaconda tiene, se mueve muy bien dentro del agua. ¿Escucha bien? El agua es un elemento. Así que la serpiente también se mueve con una rapidez, con una, vamos a decir, es algo sorprendente porque es sigilosa. Aparte de, aunque sea tan pesada, tiene un dominio bajo el agua que la hace poderosa. Entonces,
¿Hay una agua antagónica también, pastor? Sí, claro. ¿Sobre qué esa agua estoy yo moviéndome? Escuche bien, el sistema corporativo religioso de las denominaciones eclesiásticas con mandamiento de hombre es una doctrina con un agua sucia que se mueve la figura del anaconda y del cocodrilo. El cocodrilo es la figura del leviatán en el libro de Job, y la anaconda es parte del sistema a la cual tiene características terribles. Mire, escúcheme atentamente. ¿Sabe por qué la atacó la serpiente a Eva? Y lo primero que le engañó y quiso engañarla y manipularla a la mujer como figura de la iglesia fue su oído. ¿Sabe por qué? Porque la serpiente se hace sorda para que no sea encantada. ¿Se da cuenta? Entonces sabía ella que cómo podía llegar a poder traspasar las capacidades del entendimiento, a hablarle al oído, a lo cual es un sentido de fácil gobernación, y estamos a veces atentos, nuestros oídos, a murmuraciones, a críticas, a celos, a envidias, que eso es parte de una mordedura. ¿Sabe qué es lo que hace astutamente? La serpiente muerde y te hace quedar estático. Cuando te hace quedar estático, puede ser por distintas figuras en el sistema. Puede ser que te tengan celo, puede ser que te tengan envidia, puede ser que tengan impotencia, y empiezan a ver un sinnúmero de acontecimientos que te muerde y aún puede engañar tu oído. Entonces empezamos a ver que el sistema, pastor, hablar de la serpiente, hablar de la anaconda, yo quiero que usted todo lo dejó en la Escritura para que nuestras capacidades de entendimiento no estén enceguecidos con el sistema y no ver la verdad de lo que la verdad te hará verdaderamente libre, para tener los elementos y de que el sistema no sea que haya una constricción, te haga un colapso y te deje inconsciente y no sepa cómo moverte en el último tiempo, porque el enemigo dice que va a engañar aún a los escogidos, y yo no quiero que seas engañado, Iglesia de Jesucristo. Dios quiere que venga a los mayores niveles de luz y estar en la presencia. Entonces, pastor, esta enseñanza pareciera para salir al audio, gloria a Dios que mucha gente sea sabia y que lo pueda tomar al conocimiento, verlo en la profundidad, y que Dios le hable a su vida, ministros o no ministros, porque hay hombres que están buscando la presencia de Dios y quieren conocimiento, quieren abrir el entendimiento con un espíritu enseñable para poder vivir la plenitud de la promesa que Dios tiene para su iglesia. Entonces, ¿es peligroso? Sí, porque sabe que me dijo algo el Señor, y yo quiero que vayas a Tito 2:8. Antes vamos a quedarnos en donde estábamos en Apocalipsis 3:16, porque no te lo compartí, porque hay algo que el Espíritu me está demandando que te diga, porque sabe que el enemigo puede atacar tu oído. Y antes de leer de 3:16 vamos a ir a Tito 2:8. Mire lo que dice Tito 2:8, 2:7. Iglesia de Jesucristo, esté atento. Dice Tito 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Está atento a esto. En la enseñanza, mostrándote tú en todo ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir para detenerte. ¿Está comprendiendo? Entonces el adversario, ¿quién es el adversario? Dice la Escritura, vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Entonces empezamos a ver, si yo estoy hablando la verdad en la iglesia, si yo estoy hablando la verdad del doctrinal, de la revelación,
es hablar con integridad, es mostrar la enseñanza con integridad, es hablar con seriedad, es hablar con una palabra sana de doctrina y que va a ser irreprochable en contra del sistema, va a ser irreprochable ante el adversario para que ¿qué? De modo que el adversario se avergüence. Nosotros tenemos que avergonzarlo al enemigo, rompiendo sus estrategias de sistema a los cuales quiere atacar a la iglesia y al cuerpo de Jesucristo. ¿Está conmigo? Y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Escuchó, iglesia? Porque después cuando no habla la verdad, el enemigo tú le das asidero legal para que el enemigo se enseñoree en todo lo que estás construyendo. ¿Es peligroso? Muy peligroso, iglesia. Si yo no tengo ese cuidado, ahora sí volvamos peligrosamente a Apocalipsis 3:16. Dice así: toda esta enseñanza es para llegar a esta instancia, para llegar a este momento importantísimo. ¿Está conmigo? Dice así: alabado sea Dios. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uy, 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 uy. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué terrible. Lo leo de vuelta. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escúchame bien. ¿Se acuerda que vi esa anaconda, esa serpiente gigante que expulsaba los hombres? ¿Sabe qué? La serpiente tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene cola, pero no tiene miembros. Entonces, no podía entrar porque había algo que impedía que entrara en el vientre. Entonces, hay muchas generaciones que se están resistiendo a este sistema, pero acá era la que le expulsaba, era el sistema, era nada menos la serpiente quien expulsaba. Pero acá está diciendo que dice, nuestro Señor dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe lo que está significando ahí? Cuando un alimento entra a nuestro vientre, eso hace todo el funcionamiento de nuestro aparato digestivo y ya pasa a ser parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí están todos los nutrientes, ahí están todo el complejo vitamínico en cuanto al alimento para que nuestro cuerpo se mantenga en pie. Pero acá dice que nuestro Señor Jesucristo vomitará de su boca cuando eres, ¿qué? Por cuanto no eres, ¿qué? Ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Entonces, hay algo que está ocurriendo, que Dios está expulsando dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, una generación a la cuales viven en una tibieza espiritual que son las atmósferas antagónicas que impide que resplandezca la luz del Evangelio a través de la verdad, a través del diseño, a través de la revelación, a través del secreto y del oculto y lo misterio. Entonces, es peligroso porque te hace tibio, te hace acomodado, porque cuando la palabra no te confronta y no te hace despertar, levantar y ponerte en pie, que son 3 niveles de resurrección. ¿Escuchó? Despertar, levantar y ponerle en pie significa egeiro, que es resurrección, y egeiro es en el original. Y egeiro significa hay que despertar una generación, hay que levantarla una generación, hay que ponerla en pie una generación para que el sistema y lo antagónico del sistema no detenga a los hombres y mujeres en el último tiempo en el plan divino. Porque va a engañar a uno de los escogidos. Y yo no quiero que estés engañado. Yo no quiero que la verdad no resplandezca dentro tuyo y realmente hagas una vida de plenitud. Acuérdate, por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio. Entonces Dios está demandando el cuidado de que las atmósferas antagónicas no influyan dentro de esa vid ponzoñosa
antagónica que ataca a la vida verdadera. ¿Sabe lo que hace la vid ponzoñosa de Sodoma que hicieron estas hijas dándole de beber? Entonces irrumpe y es la atmósfera en el mundo entero, irrumpe en las buenas costumbres, en las sanas y buenas costumbres. Y es para tener cuidado, claro, iglesia, es para tener mucho cuidado, porque cuando nosotros entendemos las capacidades que en nuestro entendimiento se empiezan a abrir y a mostrar la grandeza de cosas tan importantes, a los cuales en el acontecimiento mundial hoy necesitamos nosotros poder cuidar todo dentro del ordenamiento que Dios dejó establecido para que viva la humanidad. Sabe que en Estrasburgo, Francia, en una unanimidad, en un tribunal de derechos humanos más importante del mundo, estableció textualmente que no existe el derecho al matrimonio homosexual. ¿Se da cuenta? El Consejo de Europa, el más importante en cuanto a Tribunal de Derechos Humanos, y las atmósferas antagónicas quieren llegar a nuestro país y encegueciendo los entendimientos, y nosotros, la parte legislativa, tener un cuidado para que las generaciones puedan vivir la plenitud y la deidad de Dios. La deidad de Dios se debe tener que cuidar, y a través de la verdad, dice ardientemente, contender ardientemente por la fe, en contra del sistema. Entonces ¿está ardiente nuestra fe? ¿O está muy acomodada? ¿Estás funcionando muy acomodado? ¿Estás viviendo etapas de mucha comodidad y ya tienes parte de resuelto, pero no te das cuenta de la dimensión que hay un tiempo escatológico, profético de la iglesia que debe estar preparado? ¿Para qué? Para la venida inminente en secreto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿es importante todo esto? Sí, es muy importante, ¿sabe? Pero ¿cómo lo podemos ver, pastor? En la inmensidad de todo lo que ese vino que tomó hizo causa de embriagamiento y lo encegueció. Claro, porque la vid verdadera es la que te da luz. Ahí bajo una atmósfera, dañó la paternidad de las generaciones. Realmente los moabitas cumplen una función dentro y peligrosamente dentro del cuerpo de la iglesia, a la cual termina usando la verdad y vive una vida antagónica, no vive con la plenitud y hace una vida de religioso, porque el sistema corporativo, denominacional, tenemos que orar por ellos para que le pueda resplandecer la luz del Evangelio, porque si no, quedarán muchas generaciones, por cuanto el vino, yo soy la vid verdadera, no está la vid verdadera. En muchas denominaciones no está la verdad. Entonces, Iglesia de Jesucristo, es difícil decir esto, ¿no es cierto? Bueno, pero Dios librará de nuestra alma, porque tenemos que ser atalaya. Iglesia de Jesucristo, hay un tiempo profético a los cuales no nos podemos mover para dejar establecido un tiempo. Hay una urgencia de Dios que yo debo tener en conocimiento de la intimidad del Padre en cuanto a la tierra, en cuanto a las generaciones, en cuanto de lo que Dios ha establecido. Gloria a Dios por aquellos hombres a los cuales tuvieron tal responsabilidad y a los cuales unánimemente votaron a favor de conservar lo que Dios estableció en cuanto a ley divina matrimonial. Eso es una victoria. Eso es que hay hombres que aún hay temerosos de Dios, a los cuales ninguna atmósfera antagónica haya querido dañar la deidad de la verdad de la palabra. Entonces, damos gloria a Dios. Es una victoria que llegue a América, que llegue y traspase todos los países, para que realmente quede posicionado el que creó el matrimonio, que nuestro Padre Celestial pueda, aleluya, gloria a Dios, pueda mostrar la verdad, que la verdad es lo que hará verdaderamente libre a las generaciones de hombres y mujeres que necesitan de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús no los rechaza, rechaza el pecado, no al pecador. Entonces, todavía tienes y estás escuchando, o tienes algún familiar, no quiero que dañe y afecte tu sensibilidad, pero sí tienes que tener cuidado, que el Señor no lo rechaza, ¿sabes? El sistema religioso sí, pero Dios no. Dios rechaza
el pecado, pero no al pecado. Así que también tenemos que dejar todo esto, poderlo transmitir con la veracidad de la verdad, para que muchas generaciones, yo vi mucha gente salir en donde la iglesia que yo me congregué, tomar la libertad, la sanidad de todo lo que estaba viviendo antagónico, y hoy son padres de familia con hijos y están viviendo en plenitud. Así que esta noticia internacional de lo que aconteció en Estrasburgo, Francia, en la votación nada menos de la Corte más importante de los derechos humanos, ha votado a favor del matrimonio creado por Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿quién te ha hablado este día? Te hemos dejado una enseñanza, te hemos dejado un conocimiento y aún te hemos dado una noticia internacional. Entonces, Dios te bendiga. Este es un tiempo nuevo. La iglesia de Jesucristo se levanta en toda la tierra para posicionarse solo con la verdad, y la verdad hará libre a las generaciones. ¿Quién te ha hablado? El apóstol Juan. Dios te bendiga. Make a way for, make a way for, make a way for the King. The King is coming. Empty hearts are filling up, wicked ways are coming undone. Every eye is looking out for you. City lights are burning out, freedom song is ringing loud. Dead men waking up to the sound of you. All our hearts can sing, all our hearts can sing is make a way for, make a way for, make a way for the King. The King is coming. Make a way for, make a way for, make a way for the King. The King is coming. The King is coming. Split the sky with your glory, bring to life an awakening, burn away everything that's not for you. Hear our voices crying out, we won't stop till the heavens come down, we won't stop till every knee bows to you. And all our hearts will sing is make a way for, make a way for, make a way for the King.
muy tarde.